Vamos a comenzar esta charla. Muchas gracias por venir. En nombre del Grupo Planeta, les damos la bienvenida al lanzamiento del nuevo libro de Bruce McMaster. Es el segundo libro que publica con nosotros. Tenemos el placer de compartir aquí la mesa con Mauricio Vargas, que ustedes lo conocen muy bien. El libro La Agenda de la Desestabilización, Colombia en la Mira, un libro muy pertinente por este momento el que vive el país, por muchas cosas que se han vivido en los últimos años y que nos invitan muchas reflexiones sobre todo al futuro. Entonces le damos la bienvenida a Bruce, a Mauricio, para que conversen sobre este libro. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Planeta y a Bruce por esta invitación. Para mí un honor servir aquí ni siquiera de sparring, más bien de provocador. No soy ningún moderador, soy más bien un provocador y voy a tratar de provocar a Bruce provocarle respuestas que vayan más allá de lo políticamente correcto, como se dice. Bruce es cartagenero, ustedes lo saben, es muy joven, lo digo porque tiene 2 años menos que yo y yo me considero joven, entonces Bruce es muy joven. Economista de la Universidad de los Andes, un hombre con una trayectoria en el sector privado que a veces de tantos años de estar en la ANDI se les olvida, en el sector privado no gremial, sino en el sector privado de la creación de empleo y riqueza. Lo conocimos en el sector público como viceministro y como director de Prosperidad Social y bueno, sus años en la ANDI han dejado una huella muy honda, muy importante, y le ha tocado vivir un momento dificilísimo, pero también interesantísimo, tan interesante que le ha despertado la necesidad de este libro. Y ahí quiero un poquito empezar, Bruce, porque lo primero que a mí me saltó a la cabeza, me saltó a la mente cuando me propusieron venir aquí esta noche, fue y como por qué Bruce hace un libro y sobre todo a qué horas, a qué horas, o sea, a qué horas. Yo he escrito varios libros, pero es que ese es mi oficio cotidiano, permanente, diario, escribir. Y la verdad, el libro está impecablemente escrito y sé que Bruce es una persona que masea mucho las palabras y las frases y lo hace con habilidad y presumo que con cierta velocidad, porque no se me ocurre a qué horas fue capaz de producir este libro. Pero ¿por qué? ¿Por qué la inquietud de hacer ese libro cuando las responsabilidades son suficientemente grandes a la cabeza de la ANDI? Gracias, Mauricio. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a Planeta, nuevamente Diego, Mariana, que me han acompañado, digamos, en esta aventura de publicar y de sacar cosas adelante desde el punto de vista escrito. Gracias a ti, Mauricio, por haberte tomado el tiempo. Esto es un camello para alguien como Mauricio, bueno, que además tuvimos la suerte de que está en Colombia en este momento. Él siempre escribe, está muy presente desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista del análisis, pero pues todos sabemos que vive viajando y vive por varias latitudes, de manera que gracias por tomarte el tiempo de estar aquí y por haberte leído y por las preguntas. La verdad es que, bueno, aquí tengo 3 testigos del tiempo y la hora en la cual escribo. La verdad es que este libro en particular, que es el segundo que sacamos con Planeta, habíamos escrito en la ANDI algunos, digamos, con el equipo de trabajo y con el equipo de economía y con el equipo de la vicepresidencia, pero digamos como que libros de autor míos, este es apenas el segundo. El primero lo terminé hace 2 años, 3 años realmente, y en un momento dado empiezo a escribir sobre lo que está sucediendo en Colombia en octubre del año pasado. En octubre del año 2024 comienzo a escribir. Entre otras cosas, un poquito como con el ánimo de tratar de registrar tantas cosas que estaban pasando. Yo tenía la sensación, Mauricio, de que era una época muy vertiginosa, en la cual pasaban muchas cosas, en la cual el lunes sucedía una cosa, el miércoles otro, y el otro lunes otra cosa, y el fin de semana, y yo decía, se nos va a olvidar todo esto que está pasando, no vamos a tener un registro secuencial, digamos, ordenado de lo que está sucediendo, y sobre todo no nos vamos a dar cuenta, digamos, de cuál es el efecto sobre la realidad. Y yo quisiera aquí decir que
no solamente empecé a hacer ese registro, sino que en un momento dado me entró una inmensa angustia, y era la angustia de qué era lo que había detrás de todo lo que estaba pasando y cuáles podían ser las consecuencias estructurales de lo que estaba sucediendo. Y de alguna forma de ahí nace el título del libro, como con la lógica que yo creo que prima inmensamente dentro de nuestro análisis, y es que usualmente la realidad es muy difícil de entender en tiempo real. Yo se lo decía a Mauricio hablando en estos días alrededor de esta charla. Usualmente si uno toma las noticias de todos los días, si uno hace el recuento de las noticias diarias, muy probablemente no es capaz de entender la realidad, porque eso está marcado o está intermediado por los medios de comunicación, por las redes sociales, porque uno no sabe cuáles son las intenciones de la gente. Normalmente entendemos la realidad cuando la vemos de para atrás, cuando leemos la historia. Hace poco estuvimos, y Mauricio fue quien presentó también el libro, estuvimos en el libro del presidente Gaviria, y estábamos tratando de entender cómo fue que se dio la constituyente del año 1991. Y como tratando de unir los puntos para ver cómo fue que se dio eso y por qué fue que se dio. Y yo decía, pero todavía estamos tratando de entender 35 años después qué fue lo que pasó en la constituyente. Y se me ocurrió la idea un poco loca de tratar de decir, vamos a tratar de entender la realidad con la información que tenemos hoy en día, y vamos a tratar de darle una interpretación, y vamos a tratar, yo le decía esta frase a Mauricio, y vamos a tratar en la medida de lo posible de hackear el futuro. ¿En qué sentido? En el sentido de, si somos conscientes de lo que está sucediendo, si entendemos lo que está sucediendo, de repente podemos evitar un futuro catastrófico. De pronto podemos evitar un futuro que nos termine llevando a que nos arrepintamos de no haber hecho las cosas en forma distinta, de no haber levantado la voz. Y de alguna forma este libro, que lo podrán ver los que lo tengan ya, en la segunda o tercera página tiene como una declaración y dice, este es un libro sobre la democracia. Este es un libro que busca defender la democracia. Este es un libro que busca entender dónde están las grandes amenazas de la democracia hoy en día, si es que existen, y luego hace una pregunta distinta, y es si eso es parte de un plan, que si ahora si quieres lo conversamos. Bueno, para allá iba justamente, para allá va la siguiente pregunta, y es el tema del plan. Creo que entre las muchas discusiones que hemos tenido en estos años, quienes hemos participado en el debate público de una u otra manera, es ¿qué tan improvisado ha sido todo esto que está pasando? Y por decir lo que está pasando me refiero al gobierno de Gustavo Petro. ¿Y qué tanto responde a un plan? O hay un plan, pero el plan se ha llenado de improvisación y ha pasado una cantidad de cosas que no estaban planeadas. El esfuerzo del libro, y eso es muy interesante, como reflexión, para ayudar a la reflexión, es tratar de establecer si hay un plan, ¿cuál es ese plan? Si hay detrás de todo esto un plan. Y Bruce nos invita a reflexionar y a preguntarnos si ese plan no comenzó mucho antes del gobierno, si no comenzó incluso antes de la pandemia, con el primer estallido social, porque todos asociamos el estallido social como más bien a los primeros meses después de la pandemia, ¿no? El primer estallido social es antes de la pandemia, es en el segundo semestre de 2019. Y Bruce sostiene, y yo creo que aporta elementos importantes de argumentación en ese sentido, que probablemente ese plan comenzó ya entonces, en 2019, pero que lo desarrolle Bruce y no yo. Sí, yo tengo que agradecerle al grupo gráfico de Planeta que hizo esta ilustración de la carátula, porque a mí me parece que quedó bastante bien y representa bastante bien, digamos, la idea que yo he tratado de por lo menos poner sobre la mesa para que la evaluemos. La pregunta al final es si lo que está sucediendo todo es una sucesión de hechos independientes que resulta que al final terminan siendo catastróficos o los pueden estar conduciendo a una situación catastrófica, o si no son hechos tan independientes. ¿Qué tan independiente es, por ejemplo, pregunto yo, la situación fiscal de lo que está sucediendo o lo que sucede, por ejemplo, en el sector salud? Y eso es algo que se está haciendo conscientemente o no. ¿Por qué pasa lo que sucede en el sector salud y al mismo tiempo sucede lo que pasa en el sector energético? ¿Por qué sucede lo del sector energético y al mismo tiempo tenemos la conversación tan dura alrededor del tema de seguridad nacional? Que por aquí estaba Eduardo Pizarro, que creo que ya salió, pero a quien tengo que agradecerle mucho porque con base en el trabajo que él hizo fue que escribí una buena parte del capítulo sobre seguridad nacional.
¿Y eso qué tiene que ver con las relaciones internacionales y la forma como se desafía a Estados Unidos y se desafía el gobierno de Donald Trump? ¿Y qué piensa alguien que está, y qué piensa el grupo que está al frente del gobierno cuando sabe que están pasando todas esas cosas simultáneamente y que no nos está dejando soluciones? Yo recuerdo, y yo creo que hago mención en el libro, de una conversación que tuve con Gustavo Petro muy cerca de él haber comenzado el gobierno, cuando él me dice a mí, yo le digo, presidente, pero hay que armar un gabinete muy fuerte, hay que armar un gabinete muy convocante, y entonces me dice, es que yo no pensé que nosotros íbamos a ganar a pesar de cómo nos había ido de bien en los estallidos sociales. Y yo me quedé con esa frase porque yo decía, bueno, primero que tiene que ver una cosa con la otra. Entiendo que no pensara que iban a ganar porque históricamente habían sido siempre oposición, pero ¿y eso qué tenía que ver con los estallidos sociales? Es una pregunta que me retumbó y me sigue retumbando. Y que es importantísima, es una referencia muy esclarecedora de una traición del subconsciente, pues, de parte del propio presidente. Pero ya que estamos hablando de ese punto, de ese espíritu opositor, Bruce sostiene, es una de las tesis del libro, que Gustavo Petro y sus colaboradores, sus principales colaboradores, no llegaron tanto a gobernar, sino a seguir haciendo oposición. Y eso a mí me provocó una gran cantidad de reflexiones, pero quiero escuchar a Bruce. Claro, y entonces es una oposición, y es parte de lo que estoy planteando ahí, y yo digo, ¿es oposición a qué? Bueno, claramente no es oposición al gobierno, pero sí es oposición evidentemente al Estado colombiano y a la institucionalidad colombiana y al Estado de Derecho colombiano. Y yo me atrevo a decir que muchas de las cosas que yo he visto o que hemos observado todos en el comportamiento de él, pues al final hablan de eso. Yo, por ejemplo, el tema de la independencia de poderes. Uno cómo puede, en un momento dado, teniendo la responsabilidad de ser el jefe máximo del Estado, uno cómo puede poner en duda, por ejemplo, al Poder Judicial. Uno cómo puede, digamos, cuestionar, como lo hace él eventualmente, al presidente de la Corte Constitucional o al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Uno cómo puede eventualmente generar, digamos, en las fuerzas militares lo que se generó en las fuerzas militares sin considerar cuáles pueden ser eventualmente las consecuencias. Uno como saca 70 generales de las fuerzas militares y no piensa que esa era la gente que venía preparada para hacer la defensa o continuar con la defensa del Estado de Derecho y de las leyes en Colombia y hace ese retiro y pide esas bajas y no tiene en cuenta cuál puede ser la consecuencia sobre Colombia. Yo diría, de verdad que al final es como una sensación, por supuesto, pero es la sensación de que la oposición proviene de la presidencia de la República hacia el Estado, que es una figura extrañísima, por supuesto, que es una figura rarísima y uno no se pudiera imaginar, por ejemplo, qué bueno cuando pasa la reforma tributaria y qué buena la coalición que tenemos, pero cuando no me pasan las cosas, entonces listo, entonces el Congreso no sirve y vamos a hacer una consulta popular y nos vamos a ir a las calles y vamos a invocar al pueblo y vamos a invocar, digamos, y nos vamos por todas las teorías más de Negri, digamos, que las plantea tantas veces y es al final el constituyente último es el pueblo y vamos a irnos con el pueblo. Esa sensación es una sensación que para mí está presente en casi todos los actos cuando él se enfrenta, digamos, a las instituciones. Venga, le cuento una anécdota, Bruce, y se las cuento a todos. Yo creo que fue a principios de este año, llamé al doctor Juan Martín Caicedo un día y le pregunté cómo les estaba yendo con la ministra de Transportes. Y me mandó unas cifras, me dijo, no, pues hay preocupaciones, hay cosas que no van bien, pero hay algunas que van mejor, no sé qué tal. Hizo un balance, me envió unos documentos, yo me puse a averiguar un poco más y dije, ve, con las ganas que tenía yo de escribir algo positivo de algún ministro, como para hacer un ejercicio razonable de equilibrio. Y dije, bueno, vamos a escribir sobre eso, ya que hay algunas cosas que andan bien. Entonces hice toda la reflexión, hice el planteamiento y al final dije, el único problema es que con esta columna la van a votar. A los 15 días la votó. Digo, no por la columna, no pretendo decir que por eso. No, porque estaba haciendo las cosas bien, lo que confirma
lo que Bruce está diciendo. Estaba haciendo las cosas razonablemente bien, estaba demostrando que las cosas en Colombia pueden funcionar. Y eso es a lo que Petro le tiene más miedo. Sí, incluyendo, por ejemplo, como hemos oído últimamente, las personas que se oponen, por ejemplo, a los actos de corrupción. Cuando hay alguien que se opone a un acto de corrupción muy duro dentro del gobierno, muy rápidamente termina por fuera. Ya nos han dicho que de pronto la persona, la directora del DAPRE, puede terminar saliendo y nos dicen que era porque ella se estaba oponiendo a un acto de corrupción. Eso pues es extrañísimo, es decir, eso es muy raro ver uno a un gobierno, digamos, oponiéndose a eso y generándole, digamos, esa oposición tan fuerte. Pero además, Bruce, con un acto de violencia, ¿no? Porque estamos todavía preguntando qué fue lo que pasó en la casa de esa señora en el ataque a los padres que andaban, porque no se robaron nada. Revolcaron la casa de arriba abajo y no se robaron nada. ¿Y quién lo hizo y por qué? Sí, correcto. Bueno, hablemos un poquito del lado soleado de la calle, ya que hemos estado dedicados un buen rato al lado más oscuro, al lado más sombreado. Y es eso, lo de las instituciones. Yo creo que estando embajador en Francia, varios empresarios franceses que tienen inversiones importantes en Colombia, particularmente uno de ellos muy importante, me dijo: nuestro grupo, nuestra compañía tiene inversiones en 36 países del mundo y hay solo 2 países del mundo donde respetan las reglas del juego: Francia y Colombia. De los 36 donde esa gran compañía multinacional estaba, francesa, en su propio país y en Colombia respetaban las reglas del juego, dicho por su CEO. Eso me impresionó mucho y me dijo: cuiden eso. Y efectivamente dijo que el lado soleado es, y Bruce lo aborda también en el libro, es el funcionamiento de esas instituciones que nos han salvado más de una vez de mayores desastres. Sí. Ahí hay la teoría, la hipótesis que está detrás es que la Constitución del año 1991 quedó muy bien diseñada en muchísimos frentes, pero quedó especialmente diseñada para no otorgarle a nadie el poder absoluto de apoderarse del país en contra de lo que pensara la mayoría de la gente. También incluyó mecanismos para reformarnos y entonces dijo: nos podemos reformar de esta forma, de la otra forma, pero no le permite a nadie llegar al poder y apropiarse del poder. Esa creo que es una de las causas de mayor frustración del actual gobierno, del presidente. Y él se pregunta: ¿pero por qué yo no he podido hacer esa reforma? No he podido hacer esa reforma porque esa reforma la tiene que aprobar el Congreso de la República y el Congreso no lo ha aprobado. Yo creo que las instituciones han de verdad demostrado un valor muy grande, han demostrado un valor increíblemente potente en esa defensa y en esa contención de alguien que quiere mover la línea del Ejecutivo. Pero, digamos, también planteo la pregunta y es: ¿cuántos años van a aguantar las instituciones? ¿Pueden las instituciones eventuales estar siendo minadas? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hubiera unos periodos en los cuales o durante los cuales un gobierno o un grupo que piense como el presidente Gustavo Petro, por ejemplo, se apropiara de la Corte Constitucional o se apropiara del Banco de la República, de la Junta Directiva del Banco de la República o de las otras cortes? Y esa es una pregunta que yo no soy capaz de resolver, pero sí creo que por lo menos tenemos que tener esa duda nosotros, y porque sí ha habido algunos intentos para hacerlo, no gratuitamente. Digamos, algunos magistrados de la Corte, por lo menos un par de magistrados, no voy a decir qué más, pero un par de magistrados votan básicamente con lo que el presidente dice. Y eso pues no está bien, porque yo creo que deberían votar con lo que dice la Constitución. Bueno, ¿y qué pasaría si el periodo fuera más largo? Luego, pues hay muchas otras preguntas. Las preguntas, por ejemplo, en las fuerzas militares. ¿Qué pasaría si durante más años tenemos, por ejemplo, más generales o coroneles que solo son ascendidos, como dice Eduardo Pizarro, que me parece que lo describe bastante bien, por una condición de lealtad, no por una condición meritoria o una condición de estudios, que es una razón distinta para ascender, digamos, los militares o ascender los comandantes militares dentro de las fuerzas y dentro de la policía? Esa pregunta tenemos que resolverla. Es decir, yo creo que han aguantado. Lo han hecho yo diría, nos tenemos que sentir muy orgullosos de las instituciones colombianas, pero no estoy tan seguro de que vayamos a aguantar muchos años más. Entonces, cualquier cosa que pase en Colombia de aquí en adelante es algo que tiene que estar muy apegado a la Constitución y muy apegado al contrato social que tenemos y al acuerdo que tenemos alrededor de cómo funciona y cómo se cambia eventualmente lo que tenemos, con unas normas que no sean las normas ni del 10, ni del 20, ni del 30, ni del 35% de la sociedad.
El 35% de la sociedad, el 40% de la sociedad no puede cambiar toda una sociedad. Y yo creo que ese tipo de discusiones debemos ser capaces de darlas sin mucho temor, porque también debo decir que en Colombia ha aparecido el temor de la gente a opinar, ha aparecido el temor de la gente a expresarse, ha aparecido el temor de la gente a decir las cosas. Y yo entiendo por qué se produce. Por eso siento que tengo una tarea, que tengo una misión aquí, entre otras cosas por la oportunidad única que me ha dado la vida de vivir y de ser testigo de lo que ha pasado desde donde estoy. Que claro, ahí uno, en realidad ese es un sitio donde uno observa muchísimas cosas que para otras personas no son tan obvias, ¿no? Parte de ese plan pareciera ser, o pareciera haber tenido como resultado, el fortalecimiento de las bandas criminales. Me contaba un alto ejecutivo de una compañía minera que opera en Antioquia. Ellos operan legalmente en una vertiente del valle donde están ubicados, y al frente, al otro lado del río, están todos los mineros ilegales. Y claro, las visitas del Ministerio del Medio Ambiente, del Ministerio de Minas, de la Agencia Nacional de Minería, las visitas de todos se concentran en la compañía legal que ellos operan, en la extracción legal de minerales que ellos llevan a cabo. Al otro lado del río están los ilegales que no cumplen ninguno de estas reglas, y cuando los funcionarios de la minera se lo dicen a los visitantes de las distintas agencias del gobierno que los vigilan, ustedes miren lo que está pasando al otro lado del río. Ah, no, es que nosotros a ellos sí no los vigilamos porque eso no nos corresponde. Ellos son ilegales. Y hay esa espontánea respuesta que le dan los funcionarios. Detrás de eso hay un significado muy profundo. Si le hacemos la vida, si uno se pudiera perverso diría, están pensando, si le hacemos la vida imposible a los mineros legales, les permitimos a los mineros ilegales quedarse con todo. En esas regiones está pasando que hace un mes larguito, un mes y medio, el Clan del Golfo ordenó a todos los mineros ilegales que solo le pueden vender el oro al Clan del Golfo, a nadie más. Eso muestra que el Clan del Golfo está con plata, mucha plata, el oro está mucho más caro que todo. Y las cifras de ese tipo de operaciones parecieran mostrar que el dólar barato que tenemos no depende tanto del mar de coca como de lo que está pasando con el oro. Pero se me fue la mano y la pregunta es, ¿existe ese plan? ¿Hace parte el tema de bandas criminales de ese plan? ¿Ese tema de perseguir y acosar a los legales para que los ilegales se queden con el negocio existe? Yo esperaría que no, Mauricio. Esa sí me parece la peor versión, digamos, del plan. Yo esperaría que no, pero lo que yo sí me atrevería a decir es que sí existe, digamos, una decisión que yo creo que nadie realmente puede explicar, y es la de darle muchísimo más espacio a muchísimas más actividades criminales que no tiene que ver solamente con la idea de la paz total. La idea de la paz total, que yo creo que al principio, yo creo que muchos de nosotros pudiéramos inclusive haber considerado como una buena idea. Si el proceso con las FARC resultó en lo que resultó, ¿por qué no hacer, digamos, un proceso de paz con el resto de los grupos insurgentes o el resto de los alzados en armas? Yo creo que uno pudiera muy fácilmente asumir que eso es algo que uno pudiera apoyar, digamos, de alguna forma. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué se dejó tan sueltas a las bandas criminales y por qué se dejó tan sueltos a los grupos criminales durante todo este tiempo? Esa es una pregunta que es de muy difícil respuesta porque todas las respuestas son malas. No hay una sola respuesta buena. Esta que tú has dado yo diría que es una de las peores. Pero yo creo que en realidad lo que tenemos frente a nosotros es una cantidad de interrogantes muy, muy grandes, pero lo que estás diciendo me permite hablar de otra parte que menciono en el libro, que no sé si tú lo tenías dentro de tus preguntas, en un capítulo que denomino El poder para qué, que además que veo que por allá veo a Juanita León y entonces le hago una referencia a un artículo de La Silla Vacía que se denominaba Petro, Trina y la SIC visita. Que también es otra preocupación gigantesca, que es la preocupación de cómo se comienzan a utilizar algunos de los instrumentos del Estado para intimidar gente, para intimidar empresas o para perseguir eventualmente a la empresa, como dices tú, la de este lado del valle, que sí era la empresa legal, ¿cierto?
y no se visita la otra, y cómo visitaron a nuestros colegas en Naturgas, y cómo visitaron a los colegas, a un canal de televisión que eventualmente estaba teniendo, digamos, un acuerdo económico, y cómo visitan eventualmente algunos de los operadores de celular, y esas visitas resultan en cosas que además no están bien desde el punto de vista de lo que eventualmente pueden considerar los funcionarios como intimidación o un exceso o un abuso, digamos, en los términos de las capacidades que tienen las superintendencias. Y yo creo que haya habido, digamos, algo que a mí me produce temor, porque el Estado no puede estar, digamos, yendo detrás de los legales, y no puede estar yendo solamente porque eventualmente el presidente sienta que son enemigos desde el punto de vista político. Esa es una parte, esa es una versión, digamos, de lo que hemos vivido, que yo creo que no se nos puede pasar y que tiene sin duda alguna o merita una reflexión muy, muy grande. Sería injusto decir que en el gobierno de Petro creció la corrupción o apareció la corrupción como un fenómeno significativo, porque es algo que nos viene acompañando desde hace muchos años, y de hecho creo que muchos votantes de 2022 pensaron en un cambio contra eso, votaron por Petro porque quisieron ver en él un símbolo contra la corrupción. Sin embargo, muy pronto empezamos a ver, yo diría que más o menos cuando no había cumplido el primer año, comenzamos a ver el caso de Nicolás Petro, y pronto vimos que no era un caso aislado, que detrás de ese caso que parecía un caso aislado de un hijo díscolo que él no había educado, que él no había tenido la oportunidad de educar, de un hijo díscolo que se puso a ganar plática por aquí y allá, pues detrás de eso había unas mafias muy poderosas y muy importantes de la región que Bruce y yo compartimos, la costa Caribe. Pero uno ve que el tema de corrupción en un momento dado se empieza a volver también aliado del plan. Si hay un plan, la corrupción también ha estado ahí, también ha hecho parte de. Sí, es muy notorio. Y lo cierro con una reflexión antes de escuchar la respuesta, y es lo que pasó en la consulta interna del Pacto Histórico, donde aparecieron, para sorpresa de los más tradicionales líderes de la izquierda, los más, digamos, ideológicos, aparecieron ganándose rangos importantísimos en las listas, unos personajes oscurísimos que son el resultado de esto que estamos diciendo. ¿Hace parte de la corrupción del plan? Yo no me atrevo tampoco a decir eso, Mauricio, pero lo que sí, digamos, de alguna forma digo es que es impresionante el grado de tolerancia con la corrupción. Estoy de acuerdo contigo, la corrupción no es nueva, la corrupción no se la inventó la gente que está hoy en día en el gobierno, es antigua, es uno de los peores cánceres que ha tenido nuestro país, pero lo que sí es muy notorio son dos cosas. Por un lado, como la tolerancia, uno no oye a las autoridades del Ejecutivo rechazar nada. Uno no oye a las autoridades del Ejecutivo realmente decir, nos vamos a meter en grandes investigaciones y estas investigaciones las vamos a sacar adelante, por un lado. Y por otro lado, también es muy impresionante, digamos, el éxito increíble que tiene en alejarse el gobierno en su más alto nivel de cada caso de corrupción, a pesar de que algunas de las personas cuestionadas hayan sido o hayan estado sentadas en la Casa de Nariño. Eso es impresionante, yo digo que eso como fenómeno, es más casi que para el ámbito de tu especialidad, cómo logra verdaderamente uno alejarse de todos esos casos de corrupción, habiendo tantísimos. Y yo digo que es una de las grandes promesas incumplidas, porque yo sí creo que se había vendido la idea, y probablemente casi todos, yo diría todos estamos de acuerdo, se había vendido la idea de que lo que iba a haber era un proceso de gobernar con gran transparencia. Todos recordamos una reunión que hubo el día mismo de la posesión, que fue registrada, donde el presidente le dice a su equipo, oiga, tenemos que ser muy transparentes porque vamos a tener los ojos encima y no sé qué. Ese día en Casa de Nariño él dice eso, y veamos lo que estamos registrando hoy en día. Algunos casos sí que son, digamos, más preocupantes que otros, como por ejemplo todo lo que se vio en los famosos archivos, digamos, de Calarcá, que han sido publicados por Caracol Televisión durante los últimos días, que han demostrado que son reales y que han generado una preocupación gigantesca, ¿no? Hay frente a eso un caso que a mí me impacta y que también toca muchísimo a
a la costa, y es la intervención de la empresa Aire. Más allá del debate que pueda darse y que tiene que darse sobre qué pasó en todos estos años, cuántos gobiernos fallaron en la no entrega de subsidios, mil cosas que pasaron, manejos, no manejos, si se electrificó bien, mil discusiones. Pero el hecho es que la intervienen y empieza a profundizarse un saqueo espantoso. Y bueno, uno de los protagonistas de ese momento es nombrado luego ministro. Y por eso insisto en que esta pata es importante dentro de la mesa del plan. Claro, pero lo que pasa es que sí es, pues al final, muy judicial, digamos. Y yo no me atrevo a decirlo porque no tengo las pruebas para hacerlo, pero sí, la suspicacia existe y la preocupación, por supuesto, existe. Sí. Sí. Bueno, el libro tiene un mérito adicional a las que ya hemos mencionado, y es que hay un momento en que levanta la vista de Colombia. A los colombianos nos ha pasado desde hace muchísimo tiempo, y veo aquí a mi gran amiga María Elvira Samper, con quien navegamos muchísimos años en la revista Semana y luego en la revista Cambio, y nos hacíamos esta reflexión muchas veces de cómo la actualidad colombiana era tan absolutamente absorbente que a los colombianos nos costaba muchísimo levantar la vista y ver lo que estaba pasando en el mundo. Y hacíamos a veces en Semana y en Cambio el esfuerzo de hacer una carátula con un tema internacional, un poco como para sacudir y para que la gente se diera cuenta de que todo esto que pasaba en Colombia estaba pasando dentro de un marco internacional. Y ese mérito lo tiene el libro porque el libro levanta la vista y ve que si hay razones para estar preocupados por Colombia, hay razones enormes. Yo personalmente me atrevo a decir que más graves para preocuparse por lo que está pasando en el mundo, que es muy grave y que Bruce expone en uno de sus capítulos. Sí, el libro tiene como dos partes. La primera parte se refiere mucho como al diagnóstico como guía para lectura, pero para el diagnóstico de las cosas que han pasado en Colombia, con muchos ejemplos o con ejemplos concretos de cosas que hemos venido identificando. Tratando de sistematizar también, digamos, en orden, digamos, los temas. Tiene unos pequeños recuadritos que ustedes podrán ver, en donde básicamente lo que hacemos son noticias que van apareciendo en diferentes momentos durante los últimos 2 o 3 años, pero luego sí, como dice Mauricio, yo estoy de acuerdo en que además, aún si hubiera un plan o no, pero aún si hubiera un plan, lo cierto es que hay una gran cantidad de hechos mundiales que son los que yo llamo las avenidas para la desestabilización, que consiste en ¿qué? En muchas cosas que están pasando hoy en día que ayudan a que la democracia se vea afectada en el mundo. Yo sí creo que la democracia a nivel mundial en este momento está con un gran signo de interrogación. Yo sí creo que vamos a tener que los demócratas del mundo vamos a tener que decidir si vamos a dar esta pelea bien dada y si vamos a fortalecer la democracia y si vamos a trabajar por ella y si vamos a lograr que efectivamente sea el mecanismo principal de gobierno en el mundo. Hoy más de la mitad de los seres humanos del planeta no están en regímenes democráticos y nada nos hace pensar que eso va a cambiar rápidamente, ¿no? Pero además lo que sí digo, como decía Mauricio, es que hay ciertas cosas que están propiciando justamente esa crisis. Y dentro de ellas, por supuesto, la discusión alrededor de redes sociales, alrededor de inteligencia artificial y alrededor de algo que yo he venido argumentando, se llama la degradación o la desvalorización de la verdad. Yo sí siento que la sociedad de este planeta le ha venido quitando muchísimo énfasis a la verdad. Durante muchos años, muchísimos años, digo muchísimos años porque ahí hago un paseo histórico que Mauricio me dice, no sé cómo lo hiciste, pero hago un paseo histórico, digo, los primeros códigos, los códigos del año 2800 antes de Cristo, Ur-Nammu, y luego Hammurabi, y luego las tablas de la ley, y luego los 10 mandamientos, y luego los códigos griegos, y los códigos romanos, y los códigos egipcios, y los códigos canónicos, y luego todo el desarrollo del derecho penal, siempre se había preocupado muchísimo porque la verdad fuera importante. ¿Por qué? Y la reflexión es ¿por qué? Y yo digo porque esos seres humanos, los que estuvieron en ese momento de la vida, tomaron la decisión de que si no había verdad, corríamos el riesgo de funcionar como sociedad. Si había calumnia, corríamos el riesgo de nuestro funcionamiento. Si había falso testimonio, corríamos riesgos grandes. Si había injuria, corríamos riesgos grandes. Pues bueno,
Eso hoy en día se está perdiendo. Estas generaciones nuestras están dando un paso atrás muy fuerte en la defensa de la verdad y en el valor de la verdad, y para eso las redes sociales están cumpliendo un papel fundamental. Uno hoy en día puede decir casi cualquier mentira. Un gobierno y un presidente puede decir cualquier mentira y no le importa. Señor, usted dijo esto en las calles de Nueva York. No, yo no dije eso. Yo dije era que si alguien tenía alguna duda que no lo hiciera. No, pero es que usted lo dijo, aquí está el video. No, yo no dije eso. Bueno, esa capacidad de poder de alguna forma faltar a la verdad, sin ningún problema, le va a generar unos problemas grandes a nuestra sociedad, y yo creo que el principal damnificado de eso va a ser la democracia. Los medios de comunicación habían sido muy importantes en el resguardo de la verdad durante muchos años. Bueno, los medios de comunicación no tienen hoy el monopolio de la comunicación. Ustedes saben, hay algunas estimaciones que dicen que menos del 50%, probablemente el 40% de las cosas en el mundo se comunican a través de los medios de comunicación. Las redes sociales se están convirtiendo realmente en un sitio, pues claro, groserías y las cloacas le dicen y demás, pero se están convirtiendo en el gran vehículo para que todas estas cosas pasen. Entonces pregunto, ¿en algún momento vamos nosotros a exigirle a ese mundo que cuide la verdad, que no permita las calumnias, que no permita? ¿Y qué va a pasar con la inteligencia artificial? Todos sabemos que uno puede hoy muy fácilmente crear una imagen de cualquiera de nosotros diciendo cosas que nosotros nunca diríamos. Y todos sabemos que cualquiera puede reaccionar durísimo ante algo que nosotros nunca dijimos y puede pues terminar, no sé, cometiendo un acto de violencia. Ya se le volvió excusa incluso al presidente, que dijo que lo de Calarcá era creado con inteligencia artificial. Él dijo que era creado con inteligencia artificial, se ha vuelto excusa también. Entonces, ¿para dónde vamos con todo lo que está pasando hoy en día? Es una pregunta que sí que nos tenemos que hacer, porque esta sociedad toda va a funcionar muy mal si nosotros permitimos que eso se salga de control. Entonces yo digo, hay ciertas cosas que uno debería hacer, las plataformas, por ejemplo, dicen que ellos no son responsables de nada, que ellos son solamente el vehículo, pero resulta que de pronto vamos a tener que trabajar con esos vehículos, porque esos vehículos son los únicos que pueden verdaderamente certificar algo, ¿no? Quizás los demócratas tenemos que apropiarnos de esos vehículos también. Claro, pero también las normas y las leyes, y en Europa ha habido unos avances grandes, mucho más grandes que en el resto del mundo, que hay alguna referencia a los avances europeos. Y yo digo, por ejemplo, nos debíamos imaginar cosas que pueden ser impensables. Por ejemplo, no puede haber cuentas en las redes sociales que no tengan una persona detrás con una cédula o un pasaporte. Eso. Entonces, los defensores, allá veo a Alfonso, pero los defensores de la libre expresión me dicen, no, es que, por ejemplo, cuando se vaya a hacer denuncias se necesita el anonimato. Y yo digo, bueno, pero esa no puede ser la excusa para que permitamos que haya como 10 veces más cuentas en las redes sociales que seres humanos en el planeta. Eso tiene el problema, por ejemplo, en Venezuela necesitan el anonimato en las redes, la oposición, si no están muertos. Pero, en fin, es solo para mirar lo complejo que es el tema. Claro, y nos toca hacer el trade-off y nos toca hacer el análisis de unas cosas y de las otras. Sí. O creamos unos mecanismos claros, digamos, de denuncia que permitan el anonimato, que no sean obligatoriamente en las redes sociales. Cosas de esa naturaleza, la verificación. Yo, por ejemplo, desde el punto de vista electoral, digo, de repente deberíamos pedirle también a las redes sociales que declararan absolutamente todos los pesos que reciben por una campaña política a las autoridades electorales de cada país. Porque vimos cómo, por ejemplo, en las últimas elecciones, y tenemos temor en estas próximas elecciones, que se terminen pagando millones de dólares afuera para llegar a las redes sociales nuestras, para participar en las campañas electorales nuestras. Entonces, ahí hay una discusión que no es menor. El trabajo de los rusos en las elecciones europeas, en las distintas elecciones europeas, ha sido muy activo desde Rusia. Bruce habla de autoritarismo como una de las amenazas, instrumentalizando ese autoritarismo, obviamente populismo y autoritarismo, instrumentalizando las redes sociales. Una pregunta muy concreta: ¿qué tanto se parecen Trump y Petro? Hablando de eso. Voy a tratar de evitar la pregunta dándole una vuelta, pero voy a decir lo siguiente. En el libro hago una referencia a un libro de Anna Applebaum sobre el tema de la democracia, donde ella hace una descripción de autoritarismo, y le quito los nombres, y le quito el país, y le quito algunas referencias específicas,
Y estoy seguro que si ustedes lo leen, ustedes van a decir, eso es Colombia. O ustedes van a decir, eso es Venezuela. No, ella se estaba refiriendo, realmente se estaba refiriendo a Hungría y se estaba refiriendo a Polonia. De alguna forma la fórmula del autoritarismo es internacional y no tiene ideología. Y entonces esto para decirte que muchos de los gobernantes que han buscado eso, muchos de los gobernantes que han decidido caminar ese camino, han decidido actuar de esta forma. Entonces uno ve, y nombró a su principal colaborador, a su principal amigo, lo nombró gerente de los sistemas de televisión estatales, y ese señor terminó despidiendo a todos los que no eran de su partido. ¿Y a qué país me estoy refiriendo? Bueno, y esto era cualquier país. Pues, es decir, esa es la fórmula de los países autoritarios. O una de las fórmulas de los países autoritarios. Trump ha hecho una cosa, y es que a la gente que lo ayudó a ser exitoso en los medios y en las redes sociales, los ha premiado. Los ha nombrado en el gabinete. Los ha premiado. Al frente del Pentágono, por ejemplo, ¿no? Claro, pero esa es una de las razones, Mauricio, por las cuales yo sí creo que la democracia, en términos generales, está en peligro. Yo también creo que hay otras latitudes en las cuales, digamos, tenemos, o hay muchas latitudes en las cuales la democracia en este momento no está cumpliendo con lo que todos esperábamos que sucediera. Entonces, yo sí creo que el autoritarismo en todas sus versiones va en contra, pues muy fuertemente, por supuesto, del principio democrático y de la carta que nosotros suscribimos, digamos, como contrato social o lo que entendemos como Estado de Derecho. Te lo respondería de esa forma. Yo creo que los autoritaristas se parecen muchos en muchas cosas, con fines distintos, con objetivos distintos, pero con métodos muy similares en muchas cosas. Sí. Y lo que es más interesante, arropándose todos en la libertad de expresión. Porque cuando J.D. Vance va a Europa, recién empezando el gobierno de Trump, y echa ese discurso contra Europa, acusa a Europa de estar impidiendo, a través de esas medidas de control elemental en redes sociales, con respecto, por ejemplo, a la infancia, y los acusa de estar violentando la libertad de expresión. Claro, que además coincide con una tutela que le presento yo al presidente, de la cual hablo aquí y aquí pongo el fallo, en la cual la gran defensa que hace el gobierno y la gran defensa que hace el área jurídica de presidencia de la República es que el presidente tiene libertad de expresión, entonces que cómo no va a poder decir lo que él quiera. Que este es un mundo político y que él se estaba refiriendo a nosotros como cosas políticas. Y ustedes saben, ¿qué decía? Pues decía que éramos nazis, decíamos que éramos esclavistas, decíamos que éramos, bueno, decía, yo hago un listado que es como un capítulo completo, un párrafo completo, perdón, de calificativos que él ha lanzado hacia mí o hacia mis colegas, digamos, líderes gremiales, que él argumenta se deben básicamente a que él está ejerciendo su libertad de expresión. Las elecciones 2026, una mirada, Bruce. Sí, lo que tenemos en este momento enfrente, digamos, yo diría, y voy a hacer como, no me refiero mucho a ello en el libro, pero dijimos que íbamos a hablar algo de eso. No se nos puede olvidar que en todo caso todavía estamos relativamente temprano. O sea, estamos relativamente temprano para que haya definiciones pero muy claras, digamos. Pero evidentemente pero tenemos que tomar las decisiones muy pronto. Cuando uno hace un poco de historia y hablemos del año 2022 o hablemos del año 2018, uno se encuentra con que realmente el momento en el cual ya había definiciones más claras que las que tenemos hasta ahora era el mes de enero. Yo le preguntaba a Novia Estela Martínez cuándo fue la primera vez que, por ejemplo, el presidente Uribe salió con el presidente Duque a hacer campaña. Me dijo el 12 de enero del año 2018. No, antes de eso no habían salido, digamos. Entonces, no es que nos tengamos que quedar dormidos hasta el 12 de enero, pero lo que sí es cierto es que muchísimas de las cosas que pasan hoy en día, pues evidentemente no habían pasado inclusive en las elecciones en el pasado, y lo que sí hay es como un estado exacerbado para tratar de que haya definiciones pronto y para nosotros tratar de despejar nuestra mente. Sí. Eso sí, sin duda, digamos. Sí. Se empieza a volverse urgente. Exactamente, se comenzó a volver urgente, sentimos angustia, quisiéramos que todo estuviera un poco más definido. Yo le hice a Martín Orozco una pregunta que no estoy autorizado para decir la respuesta, pero le hice una pregunta hoy sobre si la encuesta que se había hecho, ¿qué hubiera pasado con la encuesta si no hubiéramos tenido un tarjetón de 30 personas, sino un tarjetón significativamente más corto? Me dijo, hubiéramos tenido cosas significativamente más claras. Entonces, yo lo primero que tendría que decir es que hay que hacerle un llamado a mucha gente para que de alguna forma nos permita limpiar
el espectro de ese tarjetón. ¿Por qué? Porque no tienen posibilidad, porque ellos saben que no tienen posibilidad, porque probablemente lo que estaban haciendo era buscando viabilidad, por ejemplo, para el Senado, para la Cámara de Representantes, para una alcaldía, para una gobernación, o porque simplemente querían construir un nombre. Bueno, este no es el momento para hacer eso. Colombia no se puede dar el lujo de darle a 30 personas esa oportunidad. Nosotros necesitamos tener a las personas con verdadera capacidad, con verdadera probabilidad, siendo parte de esos tarjetones y siendo parte de esas encuestas. Yo me atrevo a decir, y digo, esto no me lo dijo Martín, pero eso me atrevo a decir, traté de que me dijera sí o no, pero lo que hubiéramos visto en el tarjetón probablemente hubiera sido cifras que son por lo menos el doble o casi el triple para todos los más pequeños o los últimos del tarjetón. Digo los últimos si fueran 6, 7 u 8. Exacto, sí, digamos los que aparecieron entre 2 y 4% posiblemente habrían estado entre 6 y 8%, 3 o 4 de ellos, si el resto no existiera. Exacto. Y en ese momento nosotros estaríamos bastante más tranquilos porque tendríamos y sabríamos mucho más cómo actuar. Entonces yo creo que la tarea nuestra en este momento es la de pedirle eso, digamos, en realidad a las personas que en un momento dado tengan la posibilidad que digan, yo en realidad no estoy tan interesado. Ahora, los que están interesados, todos tienen el derecho a seguir, por supuesto, pero los que no estaban tan interesados tienen que acompañar en la limpieza del tarjetón, porque de lo contrario vamos a tener una situación muy compleja y vamos a poner al ciudadano y al elector en situación muy difícil. La incertidumbre sí es muy grande. También, digamos, es verdad que el pacto histórico hizo lo que hizo y eso los tiene donde están hoy en día, pero eso no obligatoriamente sigue así. Ahí está el caso chileno. En Chile la izquierda eligió candidata única en junio y sus primeras encuestas la ponían en 34, 36%, que era lo mismo que tenía, un poquito más incluso que el presidente Boric en favorabilidad. Al final, en la primera vuelta, la señora Jara sacó 26%. Y 26 con un techo que parece ser ese. Bueno, digamos, va a llegar a estar por los 30 y pico en segunda vuelta, pero entre otras cosas porque va a haber mucha abstención, porque además la elección parece estar definida a favor de Kast. Pero un tema interesante para que lo reflexionemos sobre Colombia, sobre las elecciones en Colombia. De los 4 candidatos de la derecha en Chile, 3, Kast, Matei y Kaiser sobre todo, se dedicaron casi exclusivamente a hablar de seguridad. Y el señor Parisi, de centro derecha, se dedicó a hablar de economía y de problemas sociales. Y casi se mete en la segunda vuelta. Claro. No, sin duda. La reflexión es muy interesante para Colombia porque yo creo que aquí estamos engolosinados con el tema de seguridad, pensando que con el tema de seguridad se ganan las elecciones y ojo porque es que hay una cantidad de gente pasándola muy mal desde hace muchos años en Colombia que finalmente la seguridad saben que no les va a cambiar. Nunca la han tenido. Sí, no, yo estoy 100% de acuerdo, inclusive lo hemos comentado. Yo creo que hay un espacio importantísimo para dar grandes discusiones sobre los temas más importantes del país en este instante. Aquí hay una propuesta sobre eso también. Yo toco 7 temas, nos deberíamos dedicar a 7 temas. Por supuesto el tema de salud, por supuesto el tema energético, por supuesto el tema de instituciones, el tema fiscal, el tema de seguridad, pero no es solamente decir que es inseguro. No, hay unos planes que uno pudiera ejercer y uno pudiera sacar adelante y sacarlos muy, muy bien. El tema de las relaciones internacionales y esa conversación así, bien dirigida, estoy seguro que la gente la está esperando. Todo el mundo está esperando que los candidatos hablen con profundidad de los temas importantes. Y tienes toda la razón. En el caso del Chile, el candidato que además quedó de tercero, quedó un poco sorprendido también él, Parisi, ¿cierto? Él quedó un poco sorprendido. Él decidió hablar de los temas sociales. Temas sociales tenemos, por supuesto, inmensos por delante. ¿Qué tal todos los temas de cubrimiento regional, todos los temas de superación de pobreza, todos los temas que hay, por supuesto, de equidad, temas de educación que están tan olvidados en Colombia? Y, por supuesto, estos otros de los cuales estamos hablando. Sí. Una pregunta, Bruce. ¿Habrá manera de que las mismas personas que en su momento le transmitieron al entorno de Donald Trump que no estableciera aranceles, que no castigara al sector privado colombiano, al empresariado, a los trabajadores colombianos, a la sociedad civil colombiana con aranceles, le digan ahora que por favor deje de ayudar a Petro? Porque yo sí creo que le está ayudando mucho. Yo creo que algunos de los punticos que Petro subió en favorabilidad en la última encuesta se deben a los ataques de Trump. Eso no le gusta a nadie. Eso no le gusta a nadie. Le puede gustar un sector de la derecha, dice, qué bueno que le están dando por la cabeza a Petro. Sí, pero hay una cantidad de gente de la clase media y de la clase popular que no les gusta eso. ¿Habrá una manera de hacerle ver eso a Washington?
vamos a decirles. Muchas gracias, Bruce. Vamos a darle la palabra a la gente, si te parece. Perfecto, perfecto. A la gente sí, claro que sí, claro que sí. que nos acompaña esta noche. ¿Eso cómo sucede? Bueno, levanta la mano y le damos el micrófono. El que quiera hacer una pregunta, obviamente a Bruce, no a mí. A ver. Ah, ya, eso, muy bien. Aquí rompimos. Podemos pasarle este micrófono, si es posible. Gracias. Bueno, primero felicitarte, Bruce, por esto tan espectacular. Karen Carvajalino por acá. Mi pregunta es, esto tan importante, ¿cómo se lo vamos a explicar a los jóvenes, a los primeros votantes? ¿Cómo piensas? Yo creo que todos los que estamos aquí seguramente nos vamos a tomar el trabajo de leer esto tan espectacular y lo vamos a entender y lo vamos a procesar, pero ¿cómo explicarle esta agenda de desestabilización a los jóvenes en el poco tiempo que nos queda aquí a las próximas elecciones? ¿Qué approach podemos tener todos acá como para llegar a los que no lo entienden tan fácil? Sí, Karen, gracias. Yo creo que tenemos como unas responsabilidades distintas. Tenemos unas responsabilidades distintas. Roberto, ese es ese parlante. Tenemos unas responsabilidades distintas. La intención de es verdadera. Este libro es llegar, digamos, como al grupo, digamos, como de analistas políticos, de ciudadanos que están preocupados por todo lo que está sucediendo hoy en día, pero de allí nacen una gran cantidad de cosas que sí tienen que ver con los jóvenes. Todo ese tema, por ejemplo, de la verdad, todo ese tema de cuáles son las reglas de juego, todo ese tema de la esperanza. El libro termina diciendo, tenemos que unirnos y tenemos que hacer un trabajo muy grande todos, porque si no hacemos ese trabajo muy grande no vamos a salir adelante. Yo les quisiera decir dos cosas que no dije. Pero el libro dice, lo primero que tiene que hacer cualquier persona que llegue al próximo gobierno es hacer una agenda de estabilización. Una agenda, tenemos que estabilizar muchas cosas, tenemos que estabilizar la capacidad de creer en el futuro, la confianza, por supuesto las finanzas públicas, por supuesto el sistema de salud, eso es lo primero. Pero lo otro que dice el libro, que tiene que ver también con lo del libro anterior, es tenemos que empeñarnos en generar una agenda de esperanza. Tenemos que empeñarnos. Yo en una presentación que hacía la semana pasada le pregunté al auditorio, le dije, ¿cuántos de ustedes tienen en su mente una idea de Colombia para dónde va en el año 2035? ¿Cuál es el plan de Colombia para el año 2035 de nosotros como sociedad? ¿Cuántos de ustedes tienen en mente, y lo repito, cuántos de ustedes tienen en mente esto? Bueno, un país no puede darse el lujo de no tener un plan a 10 años, 10 años no es nada. 10 años es el año 2015 cuando estábamos firmando el proceso de paz, la primera versión del proceso de paz, que todo el mundo se acuerda de eso hace nada. Colombia no tiene un plan, no tenemos un plan, entonces a los jóvenes yo creo que tenemos que involucrarlos en esto. Entonces está muy dirigido también a los políticos mismos, a los activistas, quizá hay que escribir uno para jóvenes, entonces de pronto es la próxima tarea, Karen. Gracias, sí. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Pues buenas noches, gracias por la invitación, felicitaciones por ese libro. Una pregunta concreta. Cuando tú dices plan de futuro, ¿ves en la campaña que los aspirantes están planteando un plan de futuro? Porque al final todos esperamos que cuando sean electos hagan la tarea, salud, finanzas sanas, etcétera. Pero ¿y estamos enamorando a la gente? Sí, yo creo que nos falta en Colombia eso, creo que nos falta en las campañas, pero también nos falta en todos los líderes, a todos nos falta eso, nosotros tenemos que empeñarnos en imaginarnos cuáles son nuestros derroteros de largo plazo. Nosotros somos como expertos para navegar en aguas turbulentas, somos como unos buenos navegantes que entran en los torbellinos y salen del torbellino. Y luego nos enfrentamos al próximo torbellino y salimos de ese torbellino, pero no tenemos planes hacia adelante, nuestra sociedad no construye eso. Y esa es la diferencia probablemente entre nosotros y China, entre nosotros y Corea, entre nosotros y Singapur, entre nosotros y la Unión Europea cuando decidió salir después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos por supuesto. Entonces yo sí creo que ese debería ser un llamado a todos nosotros, pero especialmente a los políticos, porque no sabemos ni siquiera cómo van a llegar los primeros 100 días todavía de los candidatos, ¿no? No sabemos eso, pero mucho menos sabemos cómo van a sembrar las bases para los próximos 10 años. Yo sí creo eso. Por eso, inclusive el libro anterior se llamaba El continente de los países resignados, porque sí siento que nosotros estamos resignados a no progresar.
siento que estamos resignados a no desarrollarnos, siento que estamos resignados a no profundizar en la democracia. Nuestra democracia no es profundísima, no lo es. Tiene muchísimos problemas, tiene problemas de financiación. Todas las campañas tienen problemas de financiación, o todas las elecciones tienen problemas de financiación. Tenemos problemas de clientelismo gigantescos. Nos compran eventualmente al Congreso y decimos, nos van a comprar el Congreso, votemos rápido porque nos van a comprar el Congreso. Esa es una distorsión muy grande de la democracia. Pues bueno, no nos podemos resignar a eso, tampoco nos podemos resignar a generar un plan de desarrollo. Y vi que Andrés Hoyos había levantado la mano. Bruce, muy interesante esto, pero muy fuerte el sonido. Yo me pregunto ¿cómo ves tú lo que va a pasar internacionalmente en los próximos meses? Porque es que va a haber definiciones bastante dramáticas en Venezuela, en Chile, podría haber algo raro en Ucrania. ¿Eso va a tener efecto en las elecciones colombianas o la gente le da igual? Creería yo. Hola. Se bajó. Te toca moverte mucho. Creería yo, Andrés, que va a haber algunos hechos que son, por supuesto, más relevantes sobre Colombia que otros. El tema de Venezuela lo tenemos enfrente. Y yo creo que el tema de Venezuela, sin duda alguna, va a terminar generando efectos, puede ser que incluso electorales sobre Colombia. El tema de Mauricio yo creo que no es menor. Yo sí creo que si eventualmente se equivoca la estrategia de Estados Unidos, digamos, respecto de, por ejemplo, exacerbar espíritus nacionalistas en Colombia, espíritus anti-yanqui en Colombia y demás, eso puede terminar afectando la campaña política, la campaña electoral colombiana. En el caso de Venezuela va a ser exactamente lo mismo. Yo creo que si uno realmente concentra, digamos, la atención de Venezuela en el restablecimiento de la democracia, que es lo que verdaderamente se necesita en Venezuela y es lo que todos estamos esperando, yo creo que va a ser un camino. Si uno en realidad, o si uno por el contrario, lo concentra en algo que pueda ser percibido en América Latina como una intervención indebida, de pronto vamos a tener un camino completamente distinto. Estamos en el corazón en este momento de la tensión internacional. No gratuitamente está el 25% de la flota naval norteamericana frente a nuestras costas y las costas venezolanas, de manera que yo sí creo que ahí va a haber un tema muy grande, Mauricio. Un pequeño ejemplo que apunta hacia allá. Pequeño país centroamericano, Honduras. El presidente Trump la semana pasada se jugó entero por el candidato que en algunas encuestas se mostraba en el primer lugar, que era el candidato de la derecha. La candidata de la izquierda estaba muy mal y efectivamente perdió, pero no ganó el candidato de la derecha, o por lo menos hasta el conteo del 80% está ganando el candidato del centro. Y parte del traslado de votantes del candidato de derecha, que el candidato de derecha tenía hace una semana, hacia la votación efectiva a favor del candidato de centro, del viejo Partido Liberal Hondureño, es la intervención de Trump. A favor del candidato de la derecha produjo en ciertos votantes un traslado hacia el votante de centro. Es un pequeño ejemplo, Honduras es pero son ejemplos que llaman a la reflexión. Sí, así es. Yo no sé si hay otro comentario. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, gracias por venir, gracias.